Pues espero que ya hoy podamos concluir con el libro del profeta Zacarías. Si me acompañan, por favor, al libro del profeta Zacarías, vamos a estar considerando ahí a partir del capítulo 12, Zacarías 12. La semana pasada o antepasada, ya no recuerdo cuándo nos reunimos, creo que la antepasada, eh, vimos hasta el capítulo 11. De las últimas cosas que vimos fue cuando en el capítulo 11, verso 12, dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Veíamos la ocasión anterior que esto se cumple, o es algo profético en cuanto al Señor Jesucristo. Fue el costo o el precio que pagaron los fariseos, los gobernantes, los líderes de Jerusalén a Judas para que él entregara al Señor Jesucristo. Fueron 30 piezas de plata las que dieron, y les comentaba que esto no es otra cosa sino el precio de un esclavo. Eso es lo que valía un esclavo. Obviamente los esclavos no eran caros, no era algo que se pagara mucho, sino era un costo pues bajo, era el precio de una persona que iba a ser esclavizada. Entonces era el costo, o fue el costo que pagaron por el Señor Jesús. Dieron un precio, pues la verdad, en este sentido lamentable, ¿no? Judas lo vendió, lo entregó por 30 piezas de plata, el costo de un esclavo. Entonces, aún así, a pesar de ello, dice aquí en el verso 13, hermoso precio con que me han apreciado. Estoy leyendo Zacarías 11:13, y vemos cómo es precioso porque fue en cierta medida lo que costó el que el Señor Jesús fuera a la cruz. ¿Por qué digo en cierta medida? Porque fue lo que le dieron a Judas para entregarlo. Obviamente nuestra salvación no depende de esas 30 monedas de plata, sino del precio mismo de la sangre del Señor Jesucristo. Su vida misma es lo que Él entregó para que pudiéramos ser salvos. Nos quedamos en eso, y después, a partir del capítulo 12, viene una nueva sección dentro de las profecías de Zacarías. Una sección que pudimos encontrar son las visiones que tuvo. Después otra serie de profecías que también el Señor le da. Y aquí comienza una nueva serie, pero ahora ya apuntando hacia el final de los tiempos directamente. Aunque siempre, o al menos en muchos de los profetas, hemos podido aprender que se habla acerca de los tiempos finales, del pecado del pueblo de Dios, del perdón que les ofrece, de la restauración de Israel, que esa restauración no ha llegado a plenitud, aunque ciertamente hoy ya son una nación, han comenzado a prosperar, pero aún no se cumple todo lo que está profetizado acerca de Israel. Y vamos a ver aquí, dice en el verso 1, Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. La manera en que se presenta a Dios es interesante, y lo podemos comparar un poco cómo el Señor Jesús se presenta a las diferentes iglesias que escriben esas cartas en Apocalipsis. Y aquí el amén, el testigo fiel, el alfa y el omega, en fin, se presenta de diferentes maneras el Señor Jesús, y siempre relacionado con lo que les va a decir a las iglesias en su momento. Y aquí no es algo que esté fuera de contexto, en el sentido que si el Señor se presenta también de esta manera, tiene un propósito, no lo dice solamente porque sí. La forma en que Él se presenta es como el creador. Básicamente le está diciendo: yo soy el que creó todo. Dice: el que extiende los cielos, está hablando de todo lo que vemos fuera de la tierra. Dice: funda la tierra, ya es todo lo que está aquí. Y muy en específico dice: y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, básicamente el Señor está diciendo: yo soy el que creó todo. Y como aquel que creó todo es soberano, y puedo hacer lo que yo quiera, de la forma en que quiera. Y lo vamos a ver porque vean lo que dice en el verso 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Aunque en algún momento el Señor estuvo airado contra su pueblo porque lo abandonaron, porque anduvieron en pos de ídolos, porque negaron al Señor, hicieron muchas cosas, Dios seguía teniendo planes para ellos. Y entonces llega un momento en el que Dios va a extender esa gracia
que les va a hacer arrepentirse, que el pueblo de Israel se va a arrepentir, van a volver sus ojos a Dios y entonces Dios los va a perdonar, los va a restaurar. Y dice aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar. Normalmente las copas, cuando uno puede leer en la Biblia, sobre todo en los profetas, o que se habla de ese tipo de copas, nos dan la imagen de un juicio, de un castigo que viene. Entonces, en algún momento Jerusalén será el medio por el cual Dios va a castigar a las demás naciones. Lo vamos a ir viendo. Dice, aquí mismo dice, hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellas. En algún momento habrá naciones que se levanten en contra de Israel, muchas naciones, pero vemos cómo Jerusalén, Israel va a prevalecer por el cuidado que Dios ya tiene, pero que específicamente en esos tiempos va a tener sobre Israel. Es interesante ver que, por ejemplo, el verso 3 dice, y en aquel día, verso 4 dice, comienza en aquel día, verso 6 en aquel día, verso 8 en aquel día. Hay una serie a lo largo de estos últimos 3 capítulos, y aunque ya antes el profeta lo había mencionado, pero a lo largo de estos 3 capítulos hay una serie de en aquel día, en aquel día, en aquel día, en aquel tiempo. Nos está mencionando acerca de un día específico, aunque no se refiere necesariamente a un día de 24 horas, sino es como decir en aquel tiempo o cuando llegue ese día, cuando comience el juicio de Dios. Comúnmente en la Biblia vamos a encontrar solamente 2 tiempos, por decirlo así, lo que se conoce como este siglo y el venidero. Cuando se habla de este siglo no se refiere a un periodo de 100 años como comúnmente lo podemos entender, sino se refiere a toda una era, toda una época. Ahorita nosotros estaríamos viviendo, como dice la Biblia, en este siglo y estamos esperando el siglo venidero, que es cuando el Señor Jesucristo va a reinar ya aquí en la tierra. No hay más, no hay un siglo primero, un siglo segundo, un siglo tercero. Podemos dividir las 2 etapas de la Biblia en este siglo y en el venidero. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, ¿no? El que llegue a aquel siglo. Entonces, solamente hay 2 siglos o 2 etapas, el que estamos viviendo ahorita y el que vendrá en un tiempo futuro. Esto sería muy interesante de poder profundizar en esto, ver todos los pasajes que en la Biblia mencionan acerca de estos 2 siglos, porque esto nos va a dar mucha luz para poder entender aún, por ejemplo, Apocalipsis, que es un libro que de repente se ha llevado a como alegorizar de manera exagerada, y que se mencionan el reino milenial y el periodo de la tribulación y cosas así, donde nos daría a entender que habría más de un siglo, más de un tiempo, más de una era. Entonces, para poder tener un acercamiento mejor a Apocalipsis, sería interesante poder en algún momento estudiar esas 2 grandes etapas que menciona la Biblia, este siglo y el venidero. No hay más, al menos es lo que he podido ir aprendiendo. Pero les menciono esto porque aquí cuando menciona en aquel día, este día es como esa unión, como esa especie de enganche, de bisagra que une el siglo en el que estamos viviendo y lo que va a venir en el siglo venidero. Es el momento del juicio de Dios, donde todo el mal queda atrás y comienza el reinado del Señor Jesucristo. Entonces, cuando se menciona en aquel día, muchas veces en este pasaje, nos tiene que llevar a pensar que es un momento clave dentro de la historia. Como les decía, es esa bisagra que une los 2 siglos, el final de este siglo y el comienzo del siglo venidero. Dice entonces, ya que tenemos idea de esto, dice en el verso 3, Zacarías 12:3, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. Alguien que quisiera mover, que quisiera hacerle algo a Jerusalén, sabemos que va a tener consecuencias. Dice, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Verso 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré
con ceguera. Este juicio que envía Dios aquí, estas imágenes de este juicio o lo específico que menciona con herir, con ceguera y eso, es tomado de las maldiciones muy posiblemente de Deuteronomio 28, donde habla de esas maldiciones que vendrán sobre la gente que desobedece a Dios, entre las cuales habrá locura, habrá ceguera, enfermedades, lepra, cosas así que menciona ahí. Entonces podemos pensar que son los juicios que Dios ya había establecido, que ya había determinado en un tiempo y que se están cumpliendo ahora para todos aquellos que rechazaron el seguir al Señor. Entonces dice que herirá con pánico a todo caballo, con locura al jinete, pero vean lo que dice: mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Esta expresión lo que nos da a entender es que Dios va a tener cuidado de la casa de Judá, es decir, de su pueblo, del pueblo cercano a él, a pesar de que todas las naciones en ese momento estén padeciendo el castigo de Dios, Dios va a tener cuidado de su pueblo. Pensando en este pasaje y en muchas otras cosas, como les decía al principio, en cuanto a este siglo, el siglo venidero y todo ello, podríamos pensar que la iglesia va a estar en el periodo que se conoce como la tribulación. Habría que tener en cuenta que ese periodo de tribulación no es un periodo literal de 7 años, sino es todo el tiempo en el que la iglesia ha estado en esta tierra y que la iglesia del Señor Jesucristo ha estado siendo atribulada. Ha habido mártires. El primero nos lo cuenta la Biblia, Esteban, que fue apedreado, murió por causa del Señor Jesucristo, y muchos de los apóstoles, Santiago también, otro de los que mueren por causa del evangelio, es decapitado por Herodes, si no mal recuerdo. En fin, ha habido mucha persecución sobre la iglesia. No es que estemos esperando un tiempo de tribulación, ya ha sido atribulada la iglesia, ya estamos en ese periodo en el que la iglesia ha sido perseguida, han sido muertos muchos de los seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, aún en medio de toda esta maldad que hoy en día hay en la tierra, el cuidado que Dios tiene para con nosotros no es que no nos pase nada, sino que a pesar de que pudiera sucedernos algo, nuestra eternidad está asegurada a su lado. Tenemos que tener bien en cuenta eso, que no es que hayamos nosotros adquirido un seguro anti todo, ¿no? No me puedo enfermar, no me puede ir mal, no puedo tener un accidente en el auto, no puedo caerme y lastimarme. No, sí existe esa posibilidad, y no necesariamente porque estemos en pecado. No es que si te caíste y algo te pasó, te lastimaste un brazo o chocaste en tu auto o te despidieron del trabajo, no es porque estés necesariamente cometiendo un pecado. Habrá en algún momento quizá que sí sea una llamada de atención de parte de Dios, pero no es que siempre que a los hijos de Dios les sucede algo, entonces es porque están en un pecado, es porque algo malo están haciendo. No, es parte de la tribulación que el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. No dice si pecas, si andas bien no te va a pasar nada. No, todos en el mundo tendremos aflicción. Todos los hijos de Dios atravesaremos ciertas aflicciones, pero aún en medio de esas aflicciones está el cuidado de Dios. Es lo que le está diciendo aquí a Judá, pero entendemos que hoy nosotros también somos parte de ese pueblo de Dios. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero vuelvo a leer lo que dice aquí. Heriré con locura, estoy leyendo Zacarías 12:4, heriré con locura a todo caballo, perdón, con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, es decir, tendré cuidado. Verso 6 dice, no, desde el 5, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, pongan mucha atención, lo que dicen la gente de Judá. Dice, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Reconocen que están cobrando vigor, que están tomando fuerza los ejércitos de Israel, la gente de Jerusalén, pero no por sí, no por su armamento, no por su ejército, no por la destreza que puedan tener sus guerreros, sino esa fuerza que ellos tienen es porque Dios está con ellos. Dice, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Y es lo mismo que aplica para nosotros. Si es que podemos tener fuerza para mantenernos día a día, no es por nuestra habilidad, no es ni siquiera por todo el tiempo que podamos pasar orando o leyendo la Biblia. Es un acto de gracia y de misericordia de Dios. No nos ganamos el favor de Dios. El favor de Dios es una gracia hacia nosotros, que como parte de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios, de nuestra expresión de amor hacia Él, oramos, leemos la Biblia y todo lo que podamos hacer. Eso está muy bien, pero el favor de Dios es por amor a nosotros, por amor
a su pueblo, a sus hijos. Lo podemos ver claramente en Jerusalén. Cuántas veces hemos leído y hemos visto en todos los profetas, sobre todo en los menores, cómo Dios viene con un reclamo hacia su pueblo y después le dice, pero yo te perdonaré y te restauraré y tendré misericordia de ti. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Todo lo contrario a lo que Dios esperaba, pero la misericordia de Dios actuó sobre ellos trayendo ese perdón. Y es así con nosotros. No hicimos absolutamente nada que a Dios le agradara como para que Él nos eligiera. Dice en Efesios, que también hemos estado estudiando, que fue por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, simplemente porque Él quiso, Él así lo decidió y entonces nos eligió para extender su gracia y misericordia y entonces darnos el perdón, el cuidado y la esperanza que tenemos, que es la vida eterna. Después dice en el verso 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y dice en el verso 8, en aquel día, vuelve a mencionar aquel día, dice Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, fíjense qué hermoso es esto, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Yo creo que nuestra máximo ejemplo a quien debemos seguir, obviamente es el Señor Jesucristo, es alguien a quien nosotros debemos apuntar, la misma Biblia lo dice, puesto los ojos en Cristo, pero ciertamente aparte del Señor Jesucristo, si pudiéramos escoger otro personaje en la Biblia aparte del Señor Jesucristo, yo creo que sería David, pues es de quien se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que se equivocó, claro, pero aceptó sus errores y Dios lo perdonó. Él fue y dijo, contra ti y solo contra ti he pecado, le dijo al Señor, se arrepintió, aceptó las consecuencias, en fin, vemos que de verdad David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que fue rey, que en algún momento buscó al Señor como si fuera sacerdote, que fue un guerrero también, que son como características que tiene Dios, ¿no? Al ser quien gobierna el mundo, que es nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, lo dice en Hebreos, fue un profeta, en fin, es un guerrero, como que comparten ciertas características. Entonces, dice aquí, aquel que fuere débil será como aquel hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vendrá un momento en el que Dios restaurará de tal manera a su pueblo que todos en su pueblo serán como el rey David. Y dice aquí mismo en el verso 8, y la casa de David, como Dios, habrá como ese cuidado especial o trato especial, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque el plan que tiene Dios para el linaje de David en el Señor Jesucristo es donde se puede ver esa diferencia que se ha hecho entre los otros pueblos y la casa de David. No, insisto, no por David como tal, sino por la descendencia que de él habría de venir, que es nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice que la casa de David será como Dios, como un ángel de Jehová delante de ellos. Y vean, dice en el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este espíritu que menciona aquí, comúnmente cuando se habla de derramar o que va a derramar espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Y ese espíritu de gracia y de oración o de súplica, como lo menciona en otras traducciones de la Biblia, no es sino que la gracia de Dios para nosotros, en que haya esa gracia de parte de Dios guiándonos al arrepentimiento. Recordemos que la obra, según las palabras del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, es que Él vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, cuando nosotros reconocemos el pecado en el que estamos, es porque el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida. Cuando habla de convencer al mundo de pecado, es prácticamente la misma expresión que se utiliza cuando se habla de alguien en un juicio que le dicen, los cargos que hay contra ti son acerca de homicidio, por ejemplo. ¿Cómo te declaras? Y es tan convincente lo que está sucediendo y hay pruebas indubitables que todos señalan a esta persona, que la persona tiene que ser culpable. Definitivamente soy culpable, reconozco que yo cometí tal crimen. Entonces, cuando se habla del Espíritu Santo de esa obra, es porque Él viene a decir, tú eres culpable de estos pecados. ¿Cómo te declaras? Pues igual, culpable, no hay de otra. Es tan fuerte la obra del Espíritu Santo que reconocemos
nuestros pecados. Y después sí, de súplica u oración, lo traduce aquí la Reina Valera, pero por ejemplo en la Biblia de las Américas aparece como espíritu de gracia y de súplica, es decir, diciendo: Señor, reconozco mis pecados, perdóname, necesito tu perdón, necesito que tú estés conmigo, necesito que seas tú quien cambie mi vida. Y entonces dice en el verso, ahí mismo en el verso 10, dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. Aquí de manera directa debemos entender que es de una manera simbólica en la que se traspasó el corazón de Dios por causa del pecado de su pueblo. Es decir, a Dios le dolía ver la situación de su pueblo, le dolía ver cómo con el pecado lo ofendían, había ese dolor, como ese, por eso dicen: mirarán a mí a quien traspasaron. Pero ya de una manera real o literal, se enfoca en el Señor Jesucristo. Recordemos que cuando es traspasado con la lanza en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, se cumplen dos profecías cuando dice que no quebrarían hueso suyo, dice, y otra parte de la escritura cita Juan, dice: mirarán a mí a quien traspasaron. Y el pasaje al que hace mención es el que estamos leyendo aquí en Zacarías 12:10. Entonces ya de manera directa se cumple en el Señor Jesucristo, que fue traspasado, en este caso, en el caso directo de Zacarías, por el pecado del pueblo, y en el caso del Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Ya van incluidos nuestros pecados y fue traspasado por causa de nuestra maldad. Dice entonces: y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Había un dolor, había ¿cómo se puede decir? Un pesar por lo que estaba viendo la gente, y más aún cuando hoy que nosotros que conocemos del Señor Jesús y que podemos tener esa entendimiento de todos los padecimientos que él tuvo, hay como ese dolor en nosotros, o debe haber, y debemos buscar que haya ese dolor, no una culpa que nos condene, pero sí un dolor que nos haga comprender el gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, y de pensar que lo hizo por amor a nosotros, que fue traspasado por nuestros pecados, y como dice aquí: llorarán afligiéndose por él. Fíjense, dice: como el que se aflige por el primogénito, y un poco antes dice: como quien llora por hijo unigénito. Imagínense que solamente tuviéramos los que estamos aquí, si pudiéramos imaginarnos solamente tener un hijo y que ese fuera nuestro único hijo, y de repente el único hijo que tenemos muere. Debe ser algo terrible. La verdad es que yo no, son de esas cosas que no quiero ni imaginarlas, ni deseo a nadie que le pudiera suceder algo así. Sería algo terrible, ¿no? Entonces, imagínense qué dolor es el que esta gente estaría experimentando. Es un dolor al que nosotros tendremos que llegar en nuestro interior para saber o poder comprender un poco el gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Y después dice en el verso bueno, en el 11 dice: en aquel día, vuelve a mencionar aquel día. Les digo que es una serie de varios versos donde dice esta expresión, y nos habla de que habrá lamentación, verso 12: y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Y después dice: los descendientes de la casa de Leví, entre Natán y Leví, aunque son descendientes de Jacob, de Abraham, desde ese linaje, donde también en algún momento está el rey David, y es su descendiente Natán, que representaría el gobierno o el reinado, y los levitas, que representarían el sacerdocio. Siempre también Dios tiene mucho cuidado en eso de abarcar de manera completa el gobierno terrenal y el gobierno de la iglesia. Para nosotros en aquel tiempo pues era en el templo los que trabajaban ahí, ya para nosotros aplica directamente en cuanto a la iglesia, pero siempre están ahí representados. Lo mismo que pasaba con en Ageo, cuando vimos acerca de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Ahí estaban los dos, el gobernador y el sumo sacerdote. Dice en el verso 14: todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. También algo interesante en esto es que cada uno por sí, tú y yo por cada uno de nosotros, es decir, es individual. No es que yo pueda traer la salva o ser salvo. Si yo hago una oración, que sea salvo también mi hijo, o que sea salvo mi primo, sino cada uno por sí. La salvación es individual. Verso 1 del capítulo 13
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es ya cuando comienza la renovación total del pueblo de Dios o de el gobierno de Dios. Vemos como dice, habrá un manantial abierto. En el verso 1 dice, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado. Por una parte va a venir la santidad de con mayor fuerza, es decir, la purificación del pueblo de Dios, y como contraparte a ello es quitada la inmundicia, dice en el verso 2. También haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Muchos de esos profetas obviamente son falsos, los que podemos ver que menciona aquí. Acontecerá que cuando alguno profetizare, aún, dice, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y después dice aquí en el verso 5, hablando de esos falsos profetas, dice, y dirán, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Aún esos profetas o falsos profetas negarán que son, o que en algún momento quisieron o usurparon el puesto de profeta por temor a lo que les pueda suceder. Dice en el verso 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Muy posiblemente sean heridas que ellos mismos se hicieron a la hora de invocar dioses falsos, como sucedió cuando Elías confronta a los profetas de Baal, que dice la Biblia que ellos se sajaban los brazos para que estuvieran sangrando y que de esa manera Baal le respondiera. Es muy posible que eso se refiera con esas heridas en sus manos, aunque también quizás se refiera al castigo que les habrían dado sus padres, lo que leímos en el verso 3 al final dice, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Posiblemente fueron los papás quien de una manera de castigo por el terrible pecado que estaban cometiendo de hablar en nombre de Dios y que no sea Dios. Eso es terrible, es tomar el nombre de Dios en vano, adjudicarle a Dios algo que Él no ha dicho, y que tristemente hoy en nuestros tiempos se dice Dios me dijo con una facilidad impresionante, y es de mucho cuidado. El celo de Dios por su nombre no ha cambiado ni un gramo, sigue siendo el mismo celo que Dios tiene por su nombre, solamente que muchas veces los juicios de Dios no vienen tan a corto plazo como en algún otro momento, pero aquí podemos ver cómo Dios va a tomarle cuentas a esos falsos profetas. Y dice en el leí el verso 9, cuando le preguntan qué heridas son, y él dice, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Muy posiblemente lo diga de una manera engañosa, para no decir que se sajaba para invocar dioses, o que aún sus padres lo castigaron por profetizar en nombre de Dios. Del verso 7 al 9 viene una situación un poco extraña lo digo entre comillas, porque ahora Dios hiera al pastor bueno. Aquí lo que acabamos de ver es que el profeta falso, aquel que profetiza falsamente, es herido, pero ahora de una manera, les digo, curiosa, si me permiten la expresión, Dios va a permitir o a herir al buen pastor. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto que dice haré volver mi mano es como una manera de protección, no como dice contra. A veces yo, al menos yo lo tomaba como si fuera una situación negativa, estoy en contra de ti. Pero cuando dice y haré volver mi mano contra los pequeñitos, es una especie de protección. Tendría una mejor traducción, sería y haré volver mi mano sobre los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Yo creo que este es uno de los pasajes más claros acerca de la obra del Señor Jesucristo, pues está hablando de ese pastor que va a ser herido, un pastor que, como lo vimos también, se cumplió en el Señor Jesucristo, cuando se hiera el pastor y serán dispersas las ovejas. Fue arrestado el Señor Jesús y
sus ovejas se dispersaron. Y después lo que nos habla también es del sufrimiento del pueblo de Dios, o vuelvo a decirlo ya nosotros como iglesia. Dice aquí en el verso 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Sí, es cierto, a través de las tribulaciones, a través de los padecimientos, a través de las aflicciones, es que somos probados, es que somos purificados, es que llegamos a la forma en que Dios quiere que seamos, que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Este pasaje nos habla claramente de los sufrimientos del pueblo de Dios, e insisto, ya de nosotros como iglesia. Entonces, también aquellos que predican el evangelio de la prosperidad y todo va a estar bien y no te va a pasar nada y mientras tú estés bajo mi cobertura y cosas así. Bueno, yo no sé en qué se fundamenten, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Y dice, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Una confesión de fe. Jehová es mi Dios, así como confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Y a partir ya del capítulo 14 comienza muy clara la restauración ya del pueblo de Israel. Dice en el verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 3 es impresionante. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y sigue, hace una descripción del lugar donde va a estar sucediendo esto, pero aquí lo que podemos entender de una manera muy clara es que se está relatando la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios esté siendo atacado, siendo perseguido de una manera como nunca antes, entonces viene el Señor y pelea contra ellos, establece ya su reino aquí en la tierra y comienza la renovación de todo lo que hoy conocemos. Dice en el verso en el verso 6, bueno, desde el verso 5 al final del verso 5, dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Insisto, todo apunta que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Viene Él a la tierra, viene con sus santos. Podemos pensar que los santos que han muerto, es decir, nuestros hermanos que ya han muerto, desde Esteban, como les decía que fue el primer mártir, no sabemos el primer muerto, el primer mártir sí, pero no podemos decir que fue el primero que murió por causa del Señor Jesús. Pero desde esos tiempos hasta el más reciente, en aquellos días, vendrán con el Señor, y los que estemos aún aquí en la tierra, como dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Dice el verso 6, y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido como de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Está prácticamente llevándonos hasta el principio de los tiempos, cuando en Génesis se dice que no había ni luz, es decir, no había día ni noche, solamente era tiempo, sin una división, y quien alumbraba ahí, según lo que dice también en Juan capítulo 1, es la luz de Dios o la luz del Señor Jesucristo. Y aquí dice, será un día que es conocido de Jehová, que no será día ni noche. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a alumbrar todo, dice al final, al caer la tarde habrá luz. En otras palabras, nos está llevando a un nuevo principio, a un nuevo comienzo de todo, donde todo va a ser restaurado, así como comenzó la creación, que no había ni día ni noche, que no había tarde ni mañana, sino hasta que Dios separa la luz de las tinieblas y todo ello. Pero aquí podemos ver cómo es un nuevo comienzo, es un día, dice, conocido de Dios, en el cual no hay ni luz ni oscuridad, o no hay día ni noche. Dice, y aunque llegue la tarde habrá luz, porque la presencia de Dios será quien traiga esa luz a la tierra. Verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién esperamos que venga? Pues el Señor Jesucristo. Y se cumplirá también aquella frase tan conocida, sobre todo de los judíos, que recitan muchas veces en sus oraciones: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es lo que está diciendo aquí: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno
su nombre. Nos está hablando acerca de la obra impresionante del Señor Jesucristo. Después en el verso 12, 13 nos habla acerca de las plagas que vendrán sobre aquellos que rechacen aún en esos tiempos al Señor como su Dios. Pero quiero ya para concluir este libro, dice en el verso 20, capítulo 14, verso 20, en aquel día, nuevamente nos menciona aquel día, dice, estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Qué curioso que esa frase, santidad a Jehová, la traían los sacerdotes sobre la mitra que se ponían y era algo como muy exclusivo de ellos, solamente ellos podían tener. Dice, pero en aquel día la presencia de Dios santificará todo, que aun las campanillas de los caballos también dirán santidad a Jehová. Todo en lo que en esos tiempos haya sobre la tierra será santo o santificado por causa de la presencia de Dios. Dice en el verso 20 al final, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, es decir, las ollas que ocupaban para cocinar también podrán ser utilizadas en el altar, tendrán la misma santidad o la misma dedicación, lo que está en el altar que lo que estaba en el resto de la casa. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. O en otras palabras también, cuando habla de mercader se pudo haber traducido como cananeo o extranjero, es decir, todo aquel que esté en aquellos tiempos será perteneciente al pueblo de Dios. Y es lo que estamos esperando, ese día en el que estemos con el Señor Jesucristo como nuestro Rey aquí en la tierra, donde ya no haya más iniquidad, donde no haya más maldad, donde la santidad de Dios sea lo que llene toda la tierra, que en un sentido no haya ni tarde, ni día, ni noche, pues será la presencia de Dios quien alumbre todo, que después también lo menciona en Apocalipsis cuando dice que ya no habrá sol, pues el Señor es el sol o la luz que ilumina todo, y esto no es otra cosa más que obra del Señor Jesucristo. Todo lo que hemos podido ver en estos pasajes apunta al Señor Jesús de una manera gloriosa, cumpliéndose en él profecías, cumpliéndose en él la redención, cumpliéndose en él la venganza en contra de sus enemigos, y claro, por supuesto que también la esperanza que tenemos de la vida eterna gracias al Señor Jesucristo. Y de esta manera encontramos al Señor Jesús en todo el libro de Zacarías. Muchísimas gracias por haberse conectado, por haber sido pacientes, porque nos tardamos un buen rato estudiando Zacarías, pero espero que haya sido claro en lo que les compartí y de bendición para sus vidas lo que pudimos estar estudiando. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, les amo en el amor de Cristo y nos vemos el martes, primeramente Dios, para estudiar Efesios, y el próximo jueves, Dios mediante, el libro del profeta Malaquías. Que Dios les bendiga, cuídense mucho.